A mí me sorprende mucho la gente que sale al campo, que mira el cielo nocturno, las estrellas, los astros y no empieza a hacerse un montón de preguntas y empieza a empezar a leer libros y a intentar averiguar algo más sobre lo que nos rodea, ¿no? Hacerse preguntas sobre el universo es hacerse preguntas sobre quiénes somos, dónde estamos y cuál es nuestro lugar en el universo. La retinosis pigmentaria es una enfermedad degenerativa en la cual las células de la retina van muriendo poco a poco. Primero se pierde la visión periférica, luego hay también una fase de ceguera nocturna y realmente el poder perder toda la vista es una mera posibilidad. A mí en el momento en el que me diagnosticaron esa enfermedad yo no estaba en absoluto condicionado por esa pérdida de visión, sino que era algo remoto, posible, que podía o no podía pasar. Luego ha acabado siendo así, pero creo que el formarme durante todos esos años y tener una experiencia de investigación es lo que me ha permitido poder mantener una actividad incluso en estos tiempos actuales en los que actualmente ya no puedo ver nada. La pérdida progresiva de visión ha ido paralela al hecho de que he ido haciendo estancias de doctorado, he ido publicando muchos artículos, he conseguido un contrato para trabajar en el Instituto de Astrofísica que se ha acabado convirtiendo en una plaza permanente y el ir comprobando que podía seguir realizando mi trabajo a pesar de ir perdiendo vista es lo que me ha animado a continuar. Por ejemplo, hay un momento muy clave en mi evolución de mi enfermedad, que es un poco antes de perder completamente la vista, en el cual yo pensaba que eso iba a ser el fin. Directamente yo me planteaba, bueno, hago lo que pueda hasta aquí y una vez pasado ese punto ya veré lo que pasa. Y una de las grandes sorpresas que me he llevado es que podía seguir haciendo muchas cosas a pesar de no ver nada. Las adaptaciones tecnológicas son tan elevadas hoy en día, aunque queda mucho por recorrer, obviamente, y yo no puedo hacer de todo, pero puedo seguir contribuyendo a mi campo y como sé, es lo que sé hacer y a lo que me he preparado y todavía mi contribución es valiosa y tengo mucho prestigio en el campo, pues ¿por qué voy a dejarlo por el simple hecho de no ver? Creo que no, es una dificultad, pero no es una barrera infranqueable. La ONCE en todo este proceso ha sido fundamental. La ayuda de la ONCE es lo que me ha permitido adaptarme a mi pérdida progresiva de visión y a la fase en la cual no veo nada. Y una de esas adaptaciones que me ha proporcionado la ONCE desde hace 6 años es la de mi perro guía, que me ha dado muchísima autonomía. Yo creo que la ayuda de la ONCE se evidencia sobre todo en el día a día, en la vida cotidiana, en cosas que para la mayoría de la gente no cuestan trabajo, pero que para una persona que no puede ver, obviamente son muy complicadas. La parte de mi trabajo, curiosamente, ha sido más autodidacta, el hecho de poder manejar ordenadores y poder utilizar el sentido del oído en ciertos momentos para poder hacer mi trabajo y para poder desenvolverme con herramientas como un teléfono móvil, es algo que he ido aprendiendo gracias al hecho de que mi enfermedad, al ser degenerativa, me ha dado tiempo para ir preparándome con tiempo para adaptarme a esa situación. Rocco, mi perro guía, me ha dado muchísima más autonomía, con lo cual eso supone de autoestima. El hecho de poder desplazarse por la calle sin depender de nadie e ir a un sitio o a otro con mucha más facilidad de la que tenía antes cuando utilizaba el bastón, el que la gente lo reciba con tanta alegría, porque es un animal que a todo el mundo le encanta ver, acariciar, aunque no pueden hacerlo siempre. Me ha abierto también socialmente muchas puertas, es decir, yo me siento muy compenetrado con él y también me ayuda mucho en mi investigación, así que por eso desde que lo tengo lo incluyo siempre en los agradecimientos de todos mis artículos. No me han dejado ponerlo de coautor, pero todo se andará. Otra de las puertas que se me ha abierto con mi discapacidad es abrirme al mundo de la divulgación con mi proyecto Astroaccesible, y una de las primeras cosas que tengo que contar en mis actividades de divulgación es hasta qué punto es compatible ser ciego y ser astrónomo. Y lo primero que les explico es que hoy en día casi ningún astrónomo está mirando directamente el cielo a través del ocular de un telescopio, sino que son grandes observatorios en sitios muy remotos donde la contaminación luminosa no les afecta, o directamente observatorios espaciales que tienen que ser lanzados fuera de la atmósfera porque observan el universo en frecuencias que no llegan a la superficie de la Tierra, o incluso en frecuencias en longitudes de onda para las cuales el ojo es totalmente ciego, y eso va desde las ondas de radio, las radiofrecuencias, las microondas, los infrarrojos y las más energéticas como los ultravioleta
ultravioleta y los rayos X. Es decir, en resumidas cuentas, que todos estamos casi igual de ciegos al universo. Al final son esas grandes instalaciones los que recogen esa información y nos lo pueden mandar muy lejos, ni siquiera tenemos que ir hoy en día a los sitios en los cuales se observa, y es tu ordenador el que traduce, el que cambia esa información a la manera que tú quieres manejarla. La mayor parte de los astrónomos utilizan imágenes con colores falsos porque estamos acostumbrados, hemos sido formados a utilizarlo así. Pero hay otros muchos medios que pueden ser mucho más accesibles. En mi caso, el uso de sonidos o simplemente la información digital perfectamente leída que a mí me permite utilizar esos datos, esos números, para hacer programación y establecer conclusiones acerca de lo que se ha observado. Bueno, mi experiencia con las imágenes ha sido la de formarme con ellas. Entonces, yo cualquier información a la que pueda acceder, automáticamente la transformo en imágenes en mi cabeza. Incluso yo tendré luego un recuerdo visual de esta entrevista, porque mi cerebro procesa la información y la transforma en imágenes. En mi caso concreto, como yo me he formado en un mundo en el cual he podido ver, incluso he ido a observar a telescopios, sé lo que es el cielo, digamos que no me cuesta trabajo crear esas imágenes, pero es verdad que el acceso a la información la tengo que codificar de otra manera. Y eso no tiene por qué ser el caso de otras personas que hagan lo que hago yo y que no han tenido esa formación basada en lo visual como yo he tenido. Con el tiempo además he aprendido que los grupos de investigación, cuanto más diversos son, más heterogéneos en cuanto a sus capacidades, en cuanto a su formación, se vuelven más productivos, más creativos. Yo creo que formar investigadores por el mismo patrón, al final siempre van a encontrar la misma solución. En cambio, abrir la puerta a personas con discapacidad, a todo tipo de experiencias vitales, que incluya, por supuesto, la igualdad de género, de condición sexual, de origen socioeconómico, enriquece la investigación de tal manera que la hace mucho más productiva. Y yo siento que los grupos en los que he participado son más productivos porque mi visión es distinta, está limitada en ciertos aspectos, pero es más enriquecedora en otros. Y por eso yo me siento muy útil y muy productivo en mi grupo y en mi centro. Sí, yo creo que es una pregunta que me hacen mucho, que es que si he desarrollado más otros sentidos. Es más una cuestión de que prestas más atención. En cuanto te cierran un canal a la realidad, prestas más atención a los que tienes. Prestas más atención a los sonidos, prestas más atención a las sensaciones táctiles, tienes que recurrir mucho más a la memoria. Las personas ciegas tenemos más memoria que los que veis, no porque seamos más capaces, sino simplemente porque tenemos que recurrir a ella, ¿no? A la lógica también, al sentido común. Eso es otra de las dimensiones que hace que nuestra contribución a un campo investigador, por ejemplo, también sea valiosa, ¿no? Porque tenemos otras aptitudes. ¿Hasta qué punto las personas que veis os estáis perdiendo eso? Bueno, es una elección vuestra también. Es cuestión de cerrar los ojos y a veces simplemente escuchar lo que tenéis alrededor, o palpar lo que tenéis cerca, o intentar recordar algo sin necesidad de mirar en el teléfono móvil para poder llegar a esa información más fácilmente. Son todas actitudes que se desarrollan y a veces, bueno, si estás forzado a hacerlo, lo haces más rápidamente, pero se puede llegar de otras maneras también. Yo disfruto el día a día de la ciencia, yo disfruto haciendo lo que hago, disfruto enseñando a personas ciegas, otros científicos, y el poder hacer eso durante muchos más años sería un sueño hecho realidad. En lo científico, pues estoy colaborando ahora en distintos proyectos de investigación que tienen como fin estudiar las galaxias en las primeras fases de evolución del universo, casi la primera generación de estrellas. El poder llegar ver, en mi caso entre comillas, estudiar esa primera generación de galaxias, el poder contribuir al campo midiendo la cantidad de elementos químicos, me haría sentir muy feliz, claro que sí. Bueno, a mí mi enfermedad me ha enseñado que muchas veces las dificultades, por terribles que parezcan, siempre pueden ser, siempre no, pero casi siempre pueden ser superadas. La cuestión es pensar cómo hacerlo y adaptarse a la nueva situación. Hay muchas cosas que yo podía hacer antes y ahora no puedo hacer, como ir a observar y tratar imágenes o espectros visualmente, pero hay otros campos en los cuales me he especializado y creo que mi aportación es valiosa. Yo creo que no todo es un camino de rosas. Esa parte también hay que citarla. Es decir, que no todo el mundo está dispuesto a admitir que una persona ciega esté en igualdad de condiciones para hacer una labor científica. Y esa es una barrera también que hay que romper, ¿no? El hecho de poder ser admitido en comités sin paneles en igualdad de condiciones, igual que la igualdad de género está admitida hoy en día, el poder disponer de una financiación adicional, porque hoy en día la ciencia hay que financiarla y yo puedo tener gastos que no pueden tener otros científicos. El simple hecho de ir a un congreso con una persona que me acompañe, porque a mí Rocco me da autonomía para moverme por los sitios que conocemos, pero en ciencia hay que viajar mucho, ¿no? El poder tener acceso a
a estudiantes de doctorado que quieran trabajar conmigo, otros colaboradores. Muchas veces tienen prejuicios acerca de hasta dónde puedo llegar o no. Las labores administrativas, en aplicaciones y documentos que no siempre están accesibles. Barreras pequeñas que no lo son para la mayoría, pero para mí lo pueden ser, y que también hacen que todo sea más difícil. Pero bueno, yo creo que por eso también es importante que cada vez seamos más discapacitados los que estemos en este mundillo y que presionemos para que haya un reconocimiento de nuestras necesidades y que se nos ayude a superarlas. Bueno, otro de los aspectos que cubro también mucho en mis charlas de divulgación es describir qué poco apropiado es el sentido de la vista para conocer nuestro lugar en el universo. Y pongo de ejemplo el que yo no conozco a ningún terraplanista ciego. Todos los terraplanistas son gente que ve, que piensa que el universo es plano porque es lo que están viendo. Es igual que lo que vemos es el Sol girando alrededor de la Tierra, a pesar de que sabemos que es al revés, después de muchos años de observaciones muy precisas y de estudiar el universo de cierta manera. Actualmente el sentido de la vista no nos sirve para saber lo pequeños que somos en el universo. El sentido de la vista nos indica que somos el centro del universo. Con lo cual muchas veces no ver y ser capaz de abstraerse y tomar los datos para saber que vivimos en un pequeño planeta orbitando alrededor de una estrella de tamaño medio que está a miles de años luz del centro de una galaxia que no es más que una de las miles de millones que hay en el universo, es algo que no depende de nuestros ojos. Así que yo estoy en igualdad de condiciones con mis colegas con respecto a sentirme muy pequeño en nuestro universo y en situación de ventaja respecto a la población general que normalmente se fía de lo que ve y no sabe realmente dónde están. Sí, cuando yo sueño igual que lo hacía cuando veía. De hecho, sueño que veo, pero sin ver, digamos, lo veo todo en imágenes y a veces la gente me reconoce como persona ciega, pero es muy curioso porque los sueños lo veo de todo. Así que a veces me siento como un poco estafador dentro de los sueños.